La minería. Desarrollo o destrucción. La minería es una actividad realizada por el hombre desde tiempos muy remotos. Desde la antigüedad, el ser humano identificó la riqueza con los objetos minerales como el oro, la plata y las piedras preciosas. Posteriormente, la extracción de minerales del suelo se encaminó hacia la extracción de carbón y recursos no metálicos, como el yeso, las arcillas y calizas, útiles para la elaboración de cemento. En la actualidad, se explota mucho nuevamente los recursos metálicos ricos en oro, en plata, en cobre, en hierro, en uranio y en otros metales. Si bien es cierto, la extracción de recursos del suelo ha contribuido al desarrollo del ser humano y ha proporcionado fuentes de trabajo e ingresos a las personas que viven cerca de las minas, también se ha convertido en un factor de desequilibrio ecológico, a no hacerlo de manera racional, sin reglas claras y sin cumplir con los requisitos que impiden un impacto ecológico severo. La extracción de minerales a cielo abierto provoca un alto nivel de deforestación y movilización de suelos, provocando alteraciones tanto en los ecosistemas como en los servicios ecológicos. En el caso de la extracción de materiales del subsuelo, se construyen túneles que afectan al relieve, contaminan las aguas de los ríos debido a la gran cantidad de este líquido utilizado para el desalojo de materiales en esta actividad. El principal problema de las actividades mineras en nuestro país es la movilización de tierra para la extracción de minerales. Este proceso provoca acumulación de materiales no utilizados, escombros y residuos que alteran la estructura del relieve y el paisaje. Los materiales que son extraídos son arrojados en la superficie del suelo. En la mayoría de ocasiones no cumplen con las condiciones necesarias para el desarrollo de la flora, convirtiendo zonas agrícolas en extensas zonas desérticas o semidesérticas. En ocasiones, estos materiales arrojados sin tomar en cuenta las normas de control y seguridad provocan deslaves, desvían los cauces de los ríos y alteran nichos ecológicos de las especies de los ecosistemas alterados. En nuestro país se utilizan dos tipos de extracción de minerales del suelo, llamados a cielo abierto y directamente del subsuelo, a través de la construcción de túneles que afectan el relieve, contaminan las aguas de los ríos debido a la gran cantidad de agua que se utiliza para el desalojo de materiales en esta actividad. Cabe indicar que en el caso de las en ambos casos, tanto a cielo abierto como a través de materiales del subsuelo, las actividades de las transnacionales privadas están provocando grandes conflictos sociales, amenazan la vida y los ecosistemas, desplazan comunidades, se apoderan de extensos territorios, de las aguas, de la biodiversidad, provocan un desequilibrio en la seguridad y la soberanía alimentaria de las poblaciones afectadas. Cabe indicar también que en nuestro país se explota y se pretende realizar la actividad minera, ya sea a cielo abierto o de minas subterráneas a gran escala, la cual produce y produciría un gran impacto en la flora, fauna, el suelo y las redes hídricas. Las empresas mineras transnacionales, en las fases de estudio, de comprobación de campo, en las pruebas, en la exploración, abren caminos, derriban bosques primarios, utilizan maquinarias que a su vez utilizan combustibles contaminantes. Y en el proceso de explotación, si en la mina, se utiliza cianuro o mercurio para separar el oro de otros materiales, y estos materiales se depositan en los yacimientos hídricos. De acuerdo, pues en este caso, a la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, la minería en nuestro país no es una fuente de desarrollo, porque le falta mucho recorrido político y jurídico a nuestro país para crear las condiciones mínimas que regulen estas actividades de modo que sea sustentable, que beneficien a las comunidades locales y al país, así como a las empresas transnacionales y de economías privadas. A pesar de que la minería a cielo abierto no es una novedad para el Ecuador, sí constituye un cambio radical en cuanto a su escala y el radio de excavación en que se genera destruyendo muy buena parte de su entorno. La minería a cielo abierto, sin embargo, tiene varias condiciones que determinan qué tipo de explotación será. Primero se hace una división entre yacimientos estratificados y no estratificados.
Dentro de los estratificados se puede ser de tipo horizontal o inclinados. Horizontales subdivididos, es profundos o superficiales. También existe otro tipo que se llaman los inclinados en forma de tumbado o inclinados verticales. Los yacimientos no estratificados son el tipo vertical masivo o verticales anchos. También existen irregulares o cilíndricos, es decir, que son una masa monolítica que no está estratificada y que se mueve en muchas direcciones. De estas características depende el tipo en el radio que se explota, siendo las principales radio de explotación constante para una misma profundidad, pero se usa maquinarias en un avance lateral, como podemos ver en el gráfico a mano izquierda. Y la segunda forma es el incremento de radio de explotación al incrementar la profundidad, es decir, como en anillos concéntricos, y la maquinaria se mueve vertical y lateralmente. Ecuacorriente, filial ecuatoriana de la empresa china CSC Tongguan Investment, tiene propiedades de cobre y oro que abarcan 62.000 hectáreas en Ecuador, entre ellas Mirador, Mirador Norte, Pananza y San Carlos. El proyecto de cobre y oro Mirador se localiza en la provincia de Zamora Chinchipe, en el sureste de Ecuador. IAM Gold es un productor de oro de mediana envergadura con 6 minas de oro que operan en 3 continentes y una de las 3 minas de niobio del mundo. Una sólida base de activos estratégicos en Canadá, América del Sur y África se complementa con los proyectos de exploración y desarrollo como la de Proyecto Loma Larga en Ecuador. EquaGold Mining South America S.A. tiene como proyecto a Río Blanco en Cuenca. Aurelian Ecuador S.A., filial de la minera canadiense Landing Gold Inc., lleva a cabo el proyecto de oro y plata Fruta del Norte en Ecuador. Landing Gold adquirió el proyecto de manos de Kinross Gold Corporation en octubre de 2014. Explore Cobres S.A., Corrientes Resources Inc. es una empresa de desarrollo de recursos con su sede en Canadá, especializada en la exploración de cobre y cobre-oro. Su enfoque principal es su propiedad 100% en el cinturón de cobre de Corriente en Ecuador. Corriente ha completado un estudio de viabilidad sobre una operación de arranque inicial en su depósito de cobre y oro Mirador. La imagen superior derecha se refiere al proyecto Mirador en Tundaimi, Cantón El Pangui. La zona del Valle del Pangui se caracteriza por tener un clima mesotérmico, húmedo y semihúmedo, con una temperatura que oscila entre los 20 grados centígrados y 22 grados centígrados. El Pangui constituye un paraíso ecológico donde se puede apreciar las características propias de un clima cálido húmedo. Está cubierto por una exuberante vegetación y grandes zonas montañosas, desde las cuales se desprenden un sinnúmero de vertientes de regular caudal. La imagen inferior y derecha se refiere al proyecto Loma Larga en Azuay. Esto se encuentra en la cordillera de los Andes. El clima varía debido a la altura, desde el tropical hasta el glacial, debido a la presencia de la cordillera de los Andes y la vegetación subtropical al occidente. Además, a causa de su ubicación tropical, cada zona climática presenta solo 2 estaciones definidas, húmeda y seca. En la parte derecha de la presentación podemos observar un mapa en el cual se ve que las afectaciones de los proyectos mineros no es en un solo sistema específico, sino que se está afectando al bosque deciduo de la costa, el bosque montano occidental, el matorral interandino, el páramo, el bosque montano oriental y el bosque piemontano oriental. Como podemos ver, también existen en color negro referencia de los parques nacionales que se encuentran muy cerca de estos proyectos, con lo que podemos reflexionar que si se da un derrame o si hay algún tipo de problema ecológico, ¿cómo podría afectar a zonas que ya de por sí están protegidas por su vulnerabilidad y además por su importancia ecológica? La primera imagen se refiere al proyecto Río Blanco, Molleturo y Chauca Azuay en la cordillera de los Andes. El páramo es un ecosistema único dominado por pajonales. La segunda imagen se refiere al proyecto Fruta del Norte en la cordillera oriental, que constituye una impresionante barrera montañosa
que toma la dirección de las orientaciones tectónicas generales de los Andes, es decir, formando el eje cristalino de la cordillera. La tercera imagen se refiere al proyecto Río Pananza, ubicado en las parroquias de San Miguel de Conchay y Santiago de Pananza, en la provincia de Morona, Santiago. La cordillera central de los Andes es la más alta y está situada al oeste de la provincia. De ella se desprenden grandes ramales o pequeñas cordilleras como las del Condorazo, Huamboya, Cruzado y Patocochoa. En este sistema montañoso, las elevaciones de mayor altura son el Altar a 5 metros y el Ubillín, el volcán Sangay, uno de los más activos del mundo, y el Nevado Ayapungo. Si se debe hablar de dos países con una antigua tradición minera, es de Bolivia y Chile. Como recordaremos, desde 1545, con el descubrimiento español de Potosí, se empezaron a explotar las minas de ese sector de la región. Ecuador, recién en el año del 2007, empezó a unirse al Club de la Minería a gran escala, por lo que se puede ver una gran diferencia al momento de comparar quién explota los recursos. En Chile, una de las mayores compañías mineras es Codelco, una empresa estatal que maneja la mayor parte de la producción minera nacional. Según el informe regional de la normativa minera de países de América Latina, en un país como Bolivia, el sector minero es mayormente manejado también por una empresa estatal llamada Comibol. Pero lo que es muy interesante y que contrasta con Ecuador es que a pesar de que la Carta Constitucional entrega un rol importante al Estado boliviano el manejo y la producción del sector, el Código Minero parece contrariar el espíritu constitucional, pues tiende a minimizar el papel del Estado y al tiempo generar mejores condiciones para las operaciones privadas. Esto contrasta con Ecuador porque ahorita estamos empezando con una inversión privada y la mayoría de las mineras son extranjeras, pero se pretende que con la evolución de los proyectos el gobierno ecuatoriano se vaya haciendo cargo, es decir, sea más vale de una función estatal, que es un contraste con lo que está apareciendo en otros países de la región. Bueno, en una cosa que Ecuador y Bolivia sí están muy de cerca en su postura es en cuanto a la explotación minera. Los dos países andinos tienen una política neoextractivista. En un reporte escrito por Alberto Acosta, exministro de Energía y Minas, el extractivismo es una explotación de recursos natural en grandes cantidades, pero que no es procesado por el mismo país, sino que se limita para la explotación de como es el caso de algunos tipos de la minería en el Ecuador. El problema de esto, según Acosta, es que se vuelve un círculo vicioso, ya que si bien se intenta fomentar una alternativa para el desarrollo y el buen vivir, no genera un progreso verdadero para el país. Él argumenta que son pobres porque son ricos en recursos naturales. Tanto han apostado prioritariamente por la extracción de la riqueza para el mercado mundial, marginando otras formas de creación de riqueza. Es decir, que si es cierto, Bolivia y Ecuador pretendieron encontrar la salida explotando su mina de oro, están equivocados, puesto que siguen atándose a los inversores extranjeros y a ganar poca plata de lo que ellos están explotando de recursos de su país, en vez de convertirse en primeros productores, no solo producir materia prima. Una vez que se han analizado las distintas maneras de extraer los minerales de los yacimientos y que se tenga una noción de los lugares en donde se están desarrollando los proyectos mineros en el Ecuador, cabe recalcar que existe una gran oposición a la minería a gran escala en el país por el conocimiento de casos internacionales y de países vecinos en América Latina que han basado su economía en la extracción minera, provocando un daño medioambiental irreversible para sus países. Un factor que lamentablemente no se está tomando en cuenta es este debate proveniente del Estado. Es el hecho de la gran biodiversidad que cuenta el país y los lugares en donde se quiere extraer metales preciosos. No se afectaría únicamente de manera irreversible a dicha biodiversidad, sino que también se afectaría a pueblos, sus territorios, perdiendo de esta manera no únicamente el territorio en donde se ha desarrollado durante muchos años culturas indígenas, sino también su biodiversidad,
sus tradiciones e incluso llegar al punto de terminar con una civilización entera por el enfoque extraccionista del país. Durante los últimos años ha existido una serie de manifestaciones en contra de los megaproyectos mineros que busca desarrollar el país con la excusa del cambio de la matriz productiva. Durante estas manifestaciones se ha observado claras violaciones de derechos humanos y se ha expuesto de igual manera puntos muy válidos sobre la ilegalidad del proceso de adjudicación de permisos a las empresas que buscan extraer minerales de dichos yacimientos, enfocándose principalmente en si dichas empresas cumplen o no cumplen con todos los requisitos para que el Estado pueda donarles una licencia medioambiental para proceder a la extracción de estos yacimientos. Una vez que se ha analizado cada uno de los elementos que están envueltos en el debate de la minería a gran escala en el Ecuador y si sobre la misma conlleva a un desarrollo o a una destrucción, se puede concluir en dos partes. Primero, se puede inferir que aun cuando la ley minera del Ecuador y que la Constitución mencione claramente que se debe realizar una minería responsable, guiada con los principios del buen vivir por los cuales actualmente se basa la política del país, no es posible poder llegar a realizar una minería ambientalmente responsable en el país, principalmente por las zonas en donde se busca realizar esta minería y bajo las condiciones de minería a cielo abierto que buscan promover las empresas chinas domiciliadas en el país. Segundo, y como punto final, la experiencia chilena desde una perspectiva se convierte en más un mito y un objetivo inalcanzable del Ecuador que en una posible realidad de crecimiento económico. Mientras que el caso boliviano para el Ecuador se convierte en un caso más cercano a una posible realidad en el supuesto que se desarrolle la minería a cielo abierto en el país y que la minería subterránea guiado por las débiles y corruptas instituciones ecuatorianas se convierte en un daño extremadamente grande que cause niveles de contaminación y pérdida ambiental significativa para el país. Es por ello que para el Ecuador la minería se la debe considerar más como algo destructivo que como herramienta hacia el desarrollo. Gracias por su atención.